Bueno, la gente que quedó acá, estamos justamente ahora frente a Ciudad Rey Don Felipe, porque ahí abajo estuvo realmente la ciudad del Rey Don Felipe, hoy conocido como Puerto de Hambre. Y lo que pasó allí, bueno, fueron eventos muy desafortunados, lo sabemos, ¿no? La gente que queda ahí, estamos hablando de unas 300 personas, esas personas lamentablemente no lograron sobrevivir. Sarmiento Gamboa nunca no logra convencer a la corona de que manden refuerzos, ¿sí? Qué alegría estar aquí en el Estrecho de Magallanes, en el Parque del Estrecho, en la cafetería con la mejor vista hacia el Estrecho de Magallanes, con Joaquín Zuleta, profesor de literatura de la Universidad de los Andes, colega, amigo, con quien hemos compartido lecturas sobre Pedro Sarmiento de Gamboa y el Estrecho. Y yo soy Soledad González, del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins. Muchas gracias a ti, Sole, por esta invitación. Estoy muy contento de estar dando aquí o conversando, ¿no? Enfrente de Ciudad del Rey Don Felipe, ¿no? A la orilla del Estrecho de Magallanes, en el Parque del Estrecho, en la cafetería. Así que gracias por invitarme. Qué excelente, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Eh? ¿Quién lo hubiera pensado? Ha sido una excelente oportunidad. Joaquín es el editor de estos dos libros. Este se llama Pedro Sarmiento de Gamboa, Sumaria Relación, y luego también es el editor de este libro, Cartas y Relaciones del Estrecho de Magallanes, de Pedro Sarmiento de Gamboa. Cuéntanos, Joaquín, ¿quién es Pedro Sarmiento de Gamboa? Bueno, Pedro Sarmiento Gamboa es un personaje muy notable del siglo XVI, es gallego, ¿sí? Y vive entre 1530 hasta 1592, ¿sí? Y tiene una vida en las Indias, o sea, viaja siendo muy joven a las Indias, está en México, tiene por ahí unos problemas con la Inquisición, luego viene a Perú, ¿no? Donde trabaja para algunos virreyes, también tiene otros problemas con la Inquisición porque se dedica a la cosmografía y a la alquimia, se dedica, por cierto, a la astrología. Digamos, su oficio de base sería la cosmografía, es un cosmógrafo, que es un oficio que hoy día no existe, ¿no? Y el cosmógrafo es aquel capaz de mensurar la Tierra, comprender la ubicación, digamos, de las flotas en el mar, relacionarse con los puntos cardinales, con las estrellas, ¿no? Leer la naturaleza, hacer mediciones geográficas. Es un trabajo que mezcla astrología, astronomía, geografía, y que bueno, resultaban muy importantes para tratar de comprender el mundo y la geografía mundial en un imperio hispánico en plena expansión en el siglo XVI, y tenían que tener también muchos conocimientos matemáticos, de geometría, etc. Y por ahí entraba la alquimia, ¿no? Se colaban otras pseudociencias del momento, y Sarmiento Gamboa, bueno, se dedicó muy seriamente a estas cosas, también a los estudios de humanidades, estudia gramática, estudia latín, lee a Virgilio. Es un tipo, digamos, una formación humanística importante, y con ese conocimiento, bueno, sirve a distintos virreyes con más o menos fortuna, y luego hace una expedición importante a las Islas Salomón, eso en 1567, es decir, llegan casi a Australia desde el Perú, hace la expedición con Álvaro de Mendaña. Es una expedición importante, ¿no? de exploración del Pacífico, luego vuelve y entra al servicio del virrey Toledo. Y con ese sería el momento más importante de la vida de Sarmiento Gamboa, con el virrey Francisco de Toledo, que es una enorme reforma de todo el Perú colonial, tú lo sabes muy bien. Ahí acompaña el virrey Toledo en la visita, digamos, la visita general del Tahuantinsuyo, y escribe una historia de los incas, ¿no? La famosa historia índica, que maneja la hipótesis de que los españoles habrían liberado al Perú de la tiranía incaica. Y estando, bueno, en estos trabajos que son de todo tipo, porque es un cortesano, servidor de la corte virreinal, ¿no? Por cierto, participa también
en la captura y ejecución de Tupac Amaru, que es el último inca, el último descendiente que estaba, digamos, resistiendo en Vilcabamba, participa de esos hechos. Pero su vida da un vuelco muy notable, muy abrupto, cuando Drake, cuando el piloto, el capitán, el corsario Francis Drake, irrumpe en el Estrecho de Magallanes, que lo tenemos aquí enfrente, ¿no? En 1578, y logra entrar en el Pacífico, cosa que nunca había sucedido de esa forma, y pone en peligro al Virreinato del Perú, saquea un galeón, y a partir de ese momento la vida de este servidor de Indias, este cortesano, da un vuelco porque Francisco de Toledo le encarga el proyecto que va a ser el proyecto más importante de su vida, y es venir al Estrecho de Magallanes a ver si está Drake por ahí, explorarlo, ¿sí? Y ver la posibilidad de una fortificación. Entonces, bueno, ahí comienza lo que podemos llamar la aventura magallánica de Pedro Sarmiento Gamboa, que da origen a la investigación que ves aquí. Joaquín, antes de pasar al tema de los libros propiamente tal, tú mencionaste la Inquisición. ¿Qué es lo que es la Inquisición? Bueno, mira, la Inquisición es un organismo muy complejo, ¿no? Y no sé si estoy en condiciones de referirme a ella de manera muy completa, pero lo que sí te puedo decir es que la Inquisición es un organismo que hasta 1572 estaba en manos de los obispos en Indias, y llega, digamos, en ese año al Perú como una institución que tiene como objetivo velar por la pureza de la doctrina. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo, cuestión que la gente que estudia Inquisición lo sabe muy bien, como Macarena Cordero, que me ha comentado estas cosas, el segundo objetivo era un control sobre la corona. Ese, digamos, era el objetivo que podríamos decir está de manera subrepticia, o se entiende que podrían velar por los intereses de la corona, sobre todo porque tienen comunicación directa, ¿sí? con la corona, y no tienen que pasar por otra institución. Entonces, pero a lo que nos importa a nosotros realmente respecto al caso de Sarmiento Gamboa, es que Sarmiento Gamboa fue juzgado por la Inquisición, y de hecho fue condenado por la Inquisición porque ofreció al virrey, ¿no? El poder usar unos anillos, ¿sí? Unos anillos que lo iban a hacer invisible. Esto fue al conde de Nieva, estamos hablando de 1562-63. El conde de Nieva, que parece que tenía unas aventurillas extramaritales, iba a necesitar estos anillos que tenían la capacidad de hacer invisible a quien lo portara, y Sarmiento le ofrece, digamos, estos anillos que lo había hecho con elementos de alquimia y de astrología, de esoterismo, y bueno, la mala noticia fue que encontraron al virrey muerto en la calle. Parece que un marido celoso se cobró venganza, lo encuentran muerto en la calle y se arma un escándalo, evidentemente, y allí llaman a Sarmiento a declarar, porque habían encontrado estos anillos, digamos, junto a los restos del virrey. Y entonces la Inquisición decide hacerle un juicio. Ese juicio fue recogido por José Toribio Medina, y entonces Sarmiento se defiende diciendo que eso es ciencia, que no es artes diabólicas ni mucho menos, sino que es ciencia. Esa es su defensa, porque está probado que hay cierta influencia de los astros en los seres humanos, esas energías se podrían aprovechar científicamente, digamos. Esa es su defensa. Finalmente es condenado a ser expulsado de las Indias, cuestión que él no cumple. Entonces, bueno, esa es la relación, digamos, de Sarmiento con la Inquisición. ¿Persiste esa idea de que los astros tienen influencia en las decisiones o en lo que le pasa a las personas, no? Bueno, por cierto, eso son conocimientos, ciencias o pseudociencias, como quieras verlo, que son muy antiguas en la humanidad y siempre nos van a acompañar. Y tuvieron un momento especial en los siglos que estamos comentando, siglo XVI, ¿no? Donde todavía no había un divorcio de la ciencia, es decir, la astronomía y la astrología eran prácticamente una misma ciencia que luego cada una va a seguir caminos distintos, ¿no? Pero claro, Sarmiento Gamboa atravesaba todos esos mundos y además los unía con un principio rector de la investigación ya del humanismo, ¿no? Que es la idea de la experiencia, la importancia de la experiencia para la investigación de cualquier tipo.
De la práctica. Exactamente, la práctica, la experiencia, el empirismo. El empirismo. Oye, tú también mencionaste que mientras Sarmiento estuvo en el Perú trabajando para el virrey Toledo, había escrito la historia índica, en la cual la idea central era que los españoles liberan al Perú de la tiranía de los incas. Cuéntame, esto, ¿cómo en ese tiempo se escribe la historia? ¿Se escribe la historia en la perspectiva de quién, cómo pasa? ¿Qué hay detrás de esa idea? Bueno, claro, Sarmiento Gamboa justamente, digamos, recibe este mandato por parte del virrey Toledo, y el mandato de escribir una historia de los incas con la idea de desacreditar el Tahuantinsuyo. Entonces, Sarmiento hace una investigación, que de hecho es una investigación muy completa, muy interesante, donde va interrogando a distintos ancianos, ¿no?, por todo el Perú, preguntándole qué pasó con los incas y tratando de reconstruir la historia de los incas. O sea, se documenta muy bien, y a partir de eso escribe la historia, digamos, desde Manco Cápac hasta Huáscar y Atahualpa, inca por inca, contando los hechos de cada uno, pero con una idea muy clara, y la idea sería demostrar que los incas fueron reyes ilegítimos del Perú, que, digamos, pasaron a llevar una serie de estatutos que ellos mismos habían planteado, ¿no?, como la ley de sucesión. Además habían vulnerado la ley natural, ¿sí?, porque había sacrificio humano, ¿no? Y de esta forma el objetivo sería, de Sarmiento Gamboa, era precisamente que por supuesto es un cronista oficial, está cercano al poder, y el objetivo es finalmente quitarle la legitimidad a los incas de 1572, digamos, a los incas que vivían en el virreinato del Perú, que eran todavía muy ricos, muy influyentes, y la historia índica está orientada con ese objetivo, y a partir de eso Sarmiento con el virrey Toledo van a hacer una serie de actos, como por ejemplo la ejecución de Tupac Amaru, que yo mencioné hace un momento, y que fue, digamos, una consecuencia justamente de la historia índica, o digamos que la historia índica sustenta la ejecución de Tupac Amaru, y la idea de quitarle poder a los ayllus reales que sobrevivían todavía, que estaban plenamente vigentes en 1572, que son familias de los incas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente hay una mirada desde el poder virreinal, que es una visión de la historia que se opone, por cierto, a otra, que es la visión de Bartolomé de las Casas y otros, digamos, defensores de los indios, quienes consideran que el Imperio Español tendría que depositar grandes cuotas de autonomía en los incas y en el resto de indios americanos, ¿no? Entonces, digamos que Sarmiento Gamboa entra en un debate que es mucho mayor, con la idea precisamente que estamos comentando, ¿no? Tratar de influir de una forma muy, muy determinada en la sociedad virreinal peruana de la década de 1570. Eso nos recuerda un poco la idea también de que la escritura de la historia es una escritura política, siempre, y esto tiene que ver con política, con imperio, con posiciones, con legitimar un imperio que llegó frente a otro que ya no está. En ese mismo libro, en la historia índica, también Sarmiento nos habla del Estrecho de Magallanes. Nos habla al principio, ¿te acuerdas? Cuando él en los primeros capítulos da a conocer la visión que él tiene del mundo, de cómo piensa que es la geografía del mundo, y nos habla de que frente al Estrecho de Magallanes, él piensa que hay un nuevo continente que se llama la Tierra Austral, la Tierra Incógnita Austral, y que sería Tierra del Fuego solamente la punta de ese nuevo continente, que es lo que estamos viendo aquí. Y ahí llegamos precisamente a tu libro. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de qué va este libro que se llama Sumaria Relación y por qué se llama Sumaria Relación. Bueno, sí, exactamente lo que comentas sobre Tierra Austral Incógnita, que sería Tierra del Fuego, ¿no? Es un continente imaginario que tiene raíces en el mundo clásico
y que fue retomado por los cartógrafos del 16, ¿no? Por Mercator, por Abraham Ortelius, los cartógrafos flamencos de ese momento, y lo que van a hacer es proyectar este megacontinente en el sur. Y Sarmiento Gamboa, bueno, por supuesto participa de esa idea, porque es la manera en que tienen de ver el mundo en ese momento. Y claro, a partir de eso, si vemos ese mapa, podemos ver que, si vemos el mapa, el atlas de Abraham Ortelius de 1570, vamos a ver que el único pasaje entre el Atlántico y el Pacífico es el Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, este paso que estamos viendo aquí sería la llave entre el Atlántico y el Pacífico, el Mar del Norte y el Mar del Sur, y por lo tanto cerrar este paso sería una de las claves de geopolíticas del mundo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a lo que me preguntaba. La sumaria relación es la historia, es la relación, es el relato que hace Sarmiento Gamboa cuando logra volver a España. Porque, como te decía antes, él hizo una primera exploración por los canales y estuvo aquí en el Estrecho Magallanes en 1578-79. Va a ir a España, va a presentar el resultado de sus investigaciones, de sus exploraciones a Felipe II, y Felipe II decide apoyarlo en un proyecto que podríamos decir es un proyecto descabellado, que es venir aquí a poblar y fortificar, es decir, cerrar el estrecho, haciendo un fuerte en cada orilla, con el objetivo de que nunca más puedan pasar flotas extranjeras, flotas enemigas, los ingleses, los franceses. Entonces, ese va a ser el proyecto, y Sarmiento Gamboa va a venir acá con una flota enorme, 23 naves, va a fundar 2 poblaciones después de un viaje terrible, muy dramático. Van a lograr llegar, van a fundar 2 poblaciones, luego Sarmiento Gamboa va a volver al Brasil, desde el Brasil va a viajar a España, y ahí va a ser secuestrado por Walter Raleigh, que es cortesano de la reina Isabel, y va a estar allí preso 3 meses, logra salir, pasa a Francia. En Francia va a ser tomado preso también por un capitán hugonote, va a estar preso 2 años y medio en Mont-de-Marsan, que es cerca de los Pirineos. Va a estar preso allí, y una vez que es liberado, después de una larga negociación, va a llegar a España en 1590 y va a escribir el relato definitivo. Ha escrito varios más, ha escrito muchas cartas, relaciones, ¿no? Pero va a escribir el relato definitivo de su experiencia y del gran fracaso que fue la Armada del Estrecho, y por eso él mismo le pone este nombre, Sumaria Relación. El nombre completo de la obra, claro, es Sumaria Relación de Pedro Sarmiento Gamboa, gobernador y capitán general del Estrecho de la Madre de Dios, porque él le rebautiza el Estrecho de Magallanes, antes nombrado de Magallanes, y de las poblaciones en él hechas y que se han de hacer por vuestra majestad. Ese es el título completo de la obra, Sumaria Relación, como para decir, bueno, esta es la historia definitiva de lo que sucedió en Magallanes, que fue una historia muy polémica, muy terrible, y donde hubo una discusión enorme respecto de los hechos. Oye, tú nos contabas que él, bueno, finalmente regresa a España y rumbo a España es capturado, primero por ingleses, luego por franceses. ¿Y qué pasó con la gente que quedó acá? Bueno, la gente que quedó acá, estamos justamente ahora frente a Ciudad Rey Don Felipe. Es un privilegio poder estar aquí contigo conversando sobre estos temas. Una maravillosa vista del Estrecho Magallanes y frente a la ciudad, porque ahí abajo estuvo realmente la ciudad del Rey Don Felipe, hoy conocido como Puerto de Hambre. Y lo que pasó allí, bueno, fueron eventos muy desafortunados, lo sabemos, ¿no? La gente que queda ahí, estamos hablando de unas 300 personas, quedan divididos entre Rey Don Felipe, que lo tenemos aquí, y en Punta Dungen está la otra ciudad que es Nombre de Jesús, ¿sí? En torno a 300 personas en total, y esas personas lamentablemente no lograron sobrevivir. Sabemos que no logran sobrevivir y van a perecer. Sarmiento Gamboa nunca logra convencer a la corona de que manden refuerzos, ¿sí?
La corona se desentiende de esto, finalmente se lo encarga al Perú, que desde el Perú los ayuden. Desde el Virreinato del Perú tampoco están interesados en prestar ayuda a estos desgraciados pobladores que están aquí. Por lo tanto, sabemos que el destino de las poblaciones fue infausto, ¿no? Finalmente se debilitaron hasta morir, realmente una historia muy, muy trágica, ¿no? Y los sobrevivientes fueron muy poquitos. Hay uno que conocemos, ¿no? Porque Tomé Hernández, que fue rescatado, entre comillas, por Thomas Cavendish, el corsario inglés, y por él sabemos de cómo fue ese final. Fue un final muy, muy triste de los pobladores que perecieron de hambre y debilitados, ¿no? De enfermedades, justamente en estos parajes que estamos observando aquí, en estas soledades que estamos viendo justamente frente a nuestros ojos. Claro, en estas soledades, pero que en realidad también por estos mismos libros sabemos que en ese tiempo no es que fueran soledades, sino que aquí también vivía gente con las cuales la expedición no se entendió muy bien y hubo mucho conflicto, en ocasiones colaboración, pero más veces conflicto, ¿verdad? Sí, efectivamente, aquí habían, ¿no?, pueblos originarios que conocemos, ¿no?, los Aonikenk, nombrados también tehuelches, y estaban los Cahuéscar. Por lo tanto, a partir de eso, digamos que, claro, aquí hay un concepto que es importante, ¿no? Si aquí pueden vivir los indios, pensaban, bueno, también podrán vivir europeos, ¿no? Sin embargo, eso no fue posible. Eso no fue posible justamente porque la supervivencia por parte de los pueblos originarios, digamos, era completamente distinta a lo que podía lograr o hacer un europeo acá. Los europeos, los españoles, intentaron cultivar, intentaron plantar, ¿no? Además trajeron animales para hacer una ganadería, pero finalmente no tuvieron fortuna en la caza y la pesca. Cuestiones que sí manejaban muy bien los pueblos originarios, y por lo tanto, como no se da ese entendimiento, y hay que decir también que los pobladores llegaron muy, muy dañados, ¿no?, muy debilitados de esa travesía tan terrible por el Atlántico. Entonces, bueno, sí, efectivamente, en estas soledades vivían los Cahuéscar, vivían los tehuelches, pero no lograron, digamos, establecer una colaboración entre los españoles y los pueblos originarios, de modo que todo terminó como ya lo hemos dicho. Sarmiento a esos grupos étnicos los llama los grandes y los chicos, y para él los grandes viven hacia el lado de la costa atlántica, son los cazadores, son cazadores de guanaco, arqueros, que son diestros en el arco y la flecha, que tienen perros, son grandes, los patagones de Magallanes. Y ellos, claro, igual fueron agresivos, tenían el recuerdo de las experiencias de las expediciones pasadas y los reciben con una lluvia de flechas cuando llegan. Pero en efecto los de este otro lado, que Sarmiento denomina los chicos, que son de una tradición más canoera, tienen una disposición un poco más pacífica hacia la expedición. Sabemos también, gracias a estos libros, que esos dos grupos estaban en conflicto, que el conflicto en el fondo es transversal siempre en la historia, y que el grupo de los grandes amedrentaba al grupo de los pequeños. Entonces Sarmiento sabe que es el grupo de los grandes el que él tiene que en el fondo dominar o someter, que son los más peligrosos para él. Y también te quería preguntar, Joaquín, que tú aquí dices estudio y edición, ¿estas son ediciones críticas? ¿Qué es lo que es una edición de un libro? Mira, una edición crítica, podríamos decir, está dentro de lo que llamaríamos filología, está dentro de lo que llamaríamos ecdótica, y tiene que ver con, digamos, una edición de un libro, de un manuscrito, que pone muchísimo cuidado en todas las dimensiones de ese texto, pero la dimensión más importante es lo que llamamos fijación textual, ¿sí? Esto es una rama, es un ámbito de los estudios literarios, la filología, y en esa fijación textual
lo más importante es lograr reconstruir lo que llamamos la voluntad autorial. Eso significa que nosotros vamos a tomar, digamos, el manuscrito, vamos siempre al original, ese manuscrito lo vamos a transcribir de acuerdo a las normas contemporáneas, digamos, actuales de transcripción, es decir, no hacemos una transcripción paleográfica, sino que vamos a puntuar el texto, vamos a actualizar la fonética, siempre que, digamos, con ciertas reglas, por supuesto, ¿no? Y hay ciertos límites, ¿sí? Pero buscamos lo que llamamos la voluntad autorial, es decir, poner exactamente lo que Sarmiento quería expresar, ¿sí? Lo que Sarmiento quería expresar. Eso es lo que nosotros realmente vamos a intentar estudiar aquí, porque como sabes, ¿no? En cualquier texto, en cualquier transcripción se producen errores, ¿m? Y esos errores muchas veces perduran de una forma muy persistente a través de los siglos, van a perdurar justamente en el texto. Entonces, un editor lo que intenta precisamente es reconstruir, es entender los errores que hay y corregir justamente esos errores con el objetivo de entregar al lector el texto más cuidado posible y que reconstruya esa primera voluntad del escritor. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Además, anotamos el texto, hay una anotación. Estudiamos, por ejemplo, cuántas manos intervienen, quiénes escribieron. En este caso, en la sumaria de relación, hay unas notas marginales. Esas notas marginales son del primer lector, que fue el licenciado Gasca, que fue un funcionario del Consejo de Indias, que es el primero en leer esto, ¿no? Entonces, a partir de eso, si estudiamos esas notas, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo fue la primera lectura que se hace, ¿no? Además, hacemos un estudio, es un estudio histórico, hay un estudio literario y un estudio textual, ¿sí? Entonces, la edición crítica, digamos que recoge todos esos elementos. Lo más importante es la fijación textual. Esto se puede hacer a partir de un texto manuscrito o a partir de texto impreso, ¿sí? Y con todos estos elementos que he ido nombrando. Tú comentaste que acá la idea era hacer llegar a los lectores un texto actualizado, ¿verdad? Un texto revisado, porque es difícil leer en español del siglo XVI. ¿Es muy distinto? Mira, la verdad es que el español del siglo XVI es muy parecido al que hablamos hoy día. Hay algunas diferencias, pero no podemos compararlo con el español medieval. Entonces, este español se usan los mismos artículos, ¿no? Es verdad que algunas palabras pueden tener distintos géneros, pero realmente es muy parecido a la forma en la cual nosotros hablamos hoy. Distinto al español medieval, donde ya hay otras dificultades, ¿no? Pero si quieres, podría buscarte algunos ejemplos de cómo un editor puede corregir ciertos errores. Sí, claro, y también a lo mejor que el español como se hablaba no era muy distinto, pero sí se escribía de otra manera, en el sentido de que a lo mejor las palabras se escribían todas juntas o la letra era muy difícil de leer porque se hacía de distinta manera como lo hacemos ahora. Un editor es un facilitador, ¿no? Alguien que pone a disposición un texto antiguo a un público moderno, por así decirlo. Creo que lo has dicho muy bien, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es mediar, ¿sí? Mediar entre el lector actual y ese manuscrito que justamente puede estar con una letra que tenga cierta dificultad. Ese manuscrito que muchas veces no va a ser del autor realmente, sino que puede ser de un copista, puede ser de un amanuense, de un funcionario real, ¿sí? Y nosotros, digamos, vamos a trabajar con ese manuscrito para hacérselo llegar al lector actual de la mejor manera posible, corrigiendo, señalando los errores y dejándolo a disposición para el lector y para los investigadores. Es decir, este tendría que ser una herramienta para que los investigadores actuales de cualquier ámbito literario, histórico o para los arqueólogos, ¿no? Bien lo sabes tú, puedan acceder al texto, entenderlo y, digamos, trabajar sus distintas dimensiones, ¿no? Entonces,
Es una puerta de entrada la que nosotros hacemos, justamente con la idea de facilitar este texto tanto al lector, al público lector, como a investigadores. Y también es interesante eso de que cada manuscrito tiene su propia historia, ¿no? Que es también un poco del trabajo que se hace en filología, en edición crítica, que a veces viajan, van y vuelven, cambian de mano. ¿Este manuscrito dónde está? Este manuscrito se encuentra en Sevilla, ¿sí? En el Archivo de Indias en Sevilla, y yo lo comencé a trabajar en internet porque está en línea, así que lo comencé a trabajar allí, y cuando tuve oportunidad de ir a, digamos, a consultar directamente el manuscrito al Archivo de Indias, lo hice, y ahí lo pude estudiar, y fue muy útil porque pude ver, por ejemplo, las tintas, distintas tintas. Entonces eso me ayudaba a ver, bueno, quién había intervenido en ese manuscrito. Oye, y cuéntanos, ¿tienes a mano lo que nos quieres leer? ¿O? Sí, mira, tengo aquí algunos ejemplos. Hay un ejemplo, bueno, hay ejemplos fáciles, ¿no? Pero en algún momento, por ejemplo, hay una situación en la cual había un sargento que podía ser, dice Sarmiento Gamboa, que este sargento iba a ser corrompido por el general de la expedición, que es Flores de Valdés. Y entonces el texto decía, y aunque hasta entonces este sargento andaba claro de coro, también sirvióle esta lección. Bueno, entonces, claro de coro, la expresión no queda muy clara, ¿no? Claro de coro, y los distintos editores dicen, bueno, esto es una errata, ¿no? Realmente no le encuentran muy bien la explicación, ¿sí? Pero tenemos que entender que realmente Sarmiento de Gamboa escribió otra cosa. Lo que pasa es que este texto pasó por un amanuense, y muchas veces las palabras están juntas o separadas, ¿no? Pero lo que realmente Sarmiento Gamboa quiso decir es que el sargento decoró esta lección, es decir, aprendió la lección de memoria, ¿sí? Entonces el texto realmente no es que ande claro de coro, sino que lo aprendió de memoria. Entonces, claro, la expresión andar claro de coro no existe. No existe, sino que la expresión completamente, la expresión realmente es, y aunque hasta entonces este sargento andaba claro, decoró tan bien esta lección, es decir, aprendió esta lección de memoria, decoró en el sentido de recordar, memorizar. O sea, quedó más claro que antes. Claro, había un error por la transcripción, y ese error afortunadamente lo pude, digamos, detectar, y lo pude, digamos, subsanar. Y de esa manera, es un detalle, ¿no? Pero estas cosas son por las cuales los filólogos disfrutan. Pude, bueno, hacer la fijación textual apropiada, ¿no? Y así hay varios, ¿no? Hay varios ejemplos. Hay erratas muy famosas, pues, Joaquín. ¿Te acuerdas las 11.000 vírgenes y Santa Úrsula? Claro, que justamente así le puso Magallanes a Punta Dúngenes. Y no son 11.000 vírgenes, eran 11, y el 1000 se coló precisamente de una mala copia o una mala lectura de otra palabra. Y son cosas que quedan ahí y que van pasando y van forjando cultos, realidades, mitos, leyendas, y en realidad tienen un origen, no vamos a decir de engaño, ni intencionalmente conspiracional, pero fue un accidente textual que sucedió y quedó ahí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y eso es parte de la labor que hace un filólogo, de intentar reconstruir ese texto original, y descubriendo esas erratas que muchas veces van a estar en cualquier texto realmente. Un filólogo se alegra cuando encuentra una errata, ¿por cierto? Bueno, claro, eso es parte del oficio. Lo escribía el gran filólogo Francisco Rico, ¿no? Y decía que, bueno, una de las principales alegrías de un filólogo es justamente encontrar erratas. ¿Tú te pones contento? Cualquier filólogo se va a poner muy contento cuando logra detectar un error, sobre todo si es un error curioso, ¿no? Entretenido, y un error que ha
digamos, ha prosperado en el tiempo y ese descubrimiento pone contento a cualquier investigador, ¿no? Sí, en Sarmiento en la historia índica había un error, ¿te acuerdas? Del número, una mala traducción del número de las naves de la Atlántida de Platón, que era así un número descuadrado y también era una mala traducción que seguramente él hizo de Platón. Y claro, había quedado ahí, pues. Eso va a salir en la edición que estamos preparando pronto sale. Oye, Joaquín, ya para ir cerrando, dos cositas. Cuéntanos este libro, ¿de qué trata? Pedro Sarmiento de Gamboa, Cartas y Relaciones del Estrecho de Magallanes. Claro, este libro, ¿no? como es una edición crítica, aquí el autor es Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿no? El título es Cartas y Relaciones del Estrecho de Magallanes entre 1580 y 1590, y yo aparezco aquí en calidad de editor, ¿no? Este libro que salió en 2021 por Editorial Universitaria y por la colección Letras del Reino de Chile, que hacemos junto a Miguel Donoso de la Universidad de los Andes, fue mi proyecto de postdoc, y aquí lo que hice fue reunir unas 55 cartas inéditas de Sarmiento Gamboa que están en Simancas, Archivo General de Simancas, cerca de Valladolid. Y bueno, lo que hice fue editar esas cartas inéditas y añadir luego dos relaciones, que fue la relación de Río de Janeiro y la relación de Pernambuco, ¿sí? Realmente estos dos libros cuentan la misma historia. Lo que pasa es que la sumaria relación es la versión final, ¿sí? Definitiva, digamos, que Sarmiento escribe en 1590, y esta es la versión que escribe Sarmiento Gamboa durante el viaje. Entonces, claro, van cambiando las cosas, pero está todo unido. Por lo menos este libro, Cartas y Relaciones, tiene el hilo conductor de la narración. Comienza con la preparación de la expedición en las cartas inéditas, y luego la primera parte del viaje, que la firma desde estando en Río de Janeiro en 1583, y luego la segunda parte del viaje cuando logró llegar al Estrecho de Magallanes, que la firma en Pernambuco, en Brasil también. Oye, estas relaciones van a las autoridades, son informes que van al rey, al Consejo de India. ¿Cómo Sarmiento, cuéntanos ya, para terminar, admite que su idea fracasó? Es un tema ese, ¿no? ¿Cómo a ti te entregan recursos para armar una armada de 23 barcos, te confían la vida de 3.000 personas, todo el dinero invertido en los suministros, en la carga, y cómo tú cuentas que te fue mal? Esa es una gran pregunta para cuando hablamos de estos textos, ¿no? Lo primero sería entender el género. Aquí estamos frente a un género que se llama relación de hechos. Y la relación de hechos es un género en el cual es muy importante la primera persona, el yo. Es un género testimonial que tiene un valor jurídico y donde se discute un caso, y ese caso es un caso de justicia, donde hay donde hay posiciones contrapuestas, hay una polémica, ¿sí? Y ese caso acá en este contexto sería precisamente el que acabas de referir, ¿no? El fracaso de la Armada del Estrecho es el caso. A partir del caso se arma una querella entre quienes van a decir que la culpa fue de Sarmiento y justamente la posición de Sarmiento, quien afirma que la expedición fracasa por la responsabilidad del general de la Armada que se llamaba Diego Flores de Valdés. Esa querella, esa pelea, va a estar representada aquí en esta relación, donde por supuesto el punto de vista que prima es el de Sarmiento, que es el autor de la obra, quien se va a defender de las acusaciones y a la vez va a atacar a sus rivales, o a sus enemigos ya, porque esta cuestión fue, claro, ya no son rivales, son enemigos directamente, y se juegan muchas cosas dependiendo de quién tiene la culpa. Esa es la pregunta, ¿quién tiene la culpa del fracaso? Y Sarmiento Gamboa, conociendo manejando la retórica, manejando digamos, elementos de argumentación, ofrece bastantes pruebas de que el fracaso de la Armada fue precisamente por Diego Flores de Valdés y los oficiales, quienes se dedicaron en buena medida a saquear todos los bienes, todo lo que traían, las herramientas, ¿no? Las vendieron en Río de Janeiro, se dedicaron a hacer negocio porque suben a las naves, van a subir Palo Brasil desde Río de Janeiro, es decir, quisieron transformar esta expedición, que era una expedición subvencionada por la corona, era una expedición financiada, digamos, ¿no? Y con muchísimos recursos del rey, una operación de defensa del imperio.
los oficiales la transforman en un negocio, ¿sí? La transforman en un negocio donde van a robar, donde van a comerciar, digamos, con el objetivo de enriquecerse, es decir, que aquí hubo actos, digamos, orientados al lucro, hubo delitos, malversación de fondos, ¿no? Y entonces la defensa de Sarmiento va a ir orientada en ese sentido, y en algún momento va a decir, bueno, es que no se puede mezclar Marte con Mercurio. No podemos mezclar nunca Marte con Mercurio, es decir, el soldado solo se tiene que dedicar a la lucha, ¿sí? Se tiene que dedicar a cumplir con su deber militar y jamás ponerse a comerciar, porque ahí empieza, ese es digamos, el comienzo de la corrupción. Y él lo que acusa aquí justamente es que hubo una enorme corrupción en esa armada que terminó con el desastre que ya hemos comentado largamente en esta entrevista. O sea que él le echa la culpa a otra persona, dice que hay corrupción, que en el fondo hay malversación de fondos, hay cosas que siguen en la historia, ¿no? Que tienen larga data hacia atrás y al parecer se arrastran. Somos seres humanos. Nos damos cuenta que en los seres humanos está, por supuesto, siempre el interés. Y Sarmiento es una suerte de caballero medieval o, digamos, del primer Renacimiento, quienes tienen ideales muy altos en ese momento, pero está transitando a un mundo barroco, está transitando al mundo del desengaño, donde todo es máscaras, donde todo es falsedad y donde los seres humanos no se mueven por su deber, por el deber que deben, que tienen que guardar al rey, a la corona, al imperio, sino que se empiezan a mover, digamos, por intereses espurios. Y eso Sarmiento lo representa de una forma muy literaria y con muchas herramientas argumentativas. Así que eso convierte al texto, estas relaciones, en un enorme alegato contra sus enemigos y también en un retrato de época, si lo quieres ver así. Está bien. ¿Y qué es lo que viene, Joaquín? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo movimiento? Bueno, hay varios proyectos. Uno de ellos es la historia índica, en la cual estamos trabajando conjuntamente, Soledad, y hemos trabajado muy bien y esperemos terminar con ese trabajo, la edición, ¿no? La historia índica de Sarmiento de Gamboa, que es un texto maravilloso, que es un texto muy complejo, muy polémico y ya hemos hecho avances muy importantes, así que esperemos que no sé, ojalá de aquí a 2 años, no pongamos fecha, pero que ese texto va a salir como edición crítica, por cierto. Y luego, relacionado con el Estrecho Magallanes y con este proyecto, digamos, de fortificación, estoy trabajando una relación inédita de Bautista Antonelli, que fue el ingeniero que se embarca en la Armada del Estrecho y que, digamos, tiene un diseño de los fuertes. Y este Bautista Antonelli, hermano de Juan Bautista, que era un ingeniero muy importante de España, escribe una relación, ¿no?, sobre el viaje que es realmente fascinante. Entre otras cosas porque la relación que él cuenta, y la cuenta en primera persona, la cuenta como si él hubiera venido acá, podemos documentar de forma fehaciente que realmente que él nunca estuvo aquí. Entonces Antonelli crea una relación en base a testimonios, en base a conversaciones, pero afirma haber venido al Estrecho, realmente jamás estuvo en el Estrecho, permaneció en Río de Janeiro, en el Brasil, pero ofrece una relación fantástica, muy entretenida, y además ofrece un mapa del Estrecho que es muy interesante, que está inédito, que es desconocido, así que en ese texto estoy trabajando y va a salir un artículo en 2025 sobre eso. Estupendo, esperamos el artículo también porque en el artículo cuando tú intervienes como editor, comentas y dices, bueno, esta es una relación, pero ojo, está escrita en primera persona, como que vino Antonelli, pero nunca estuvo aquí. Entonces, ese tipo de cosas son necesarias. A veces muchos de estos textos se leen transparentemente, como si lo que dijeran es 100% real, como que así fue la historia, así fue el pasado, y con toda esta conversación en realidad lo que nos has hecho ver es que está mediada, hay filtro, hay intención, hay voluntad y que hay que tener cuidado y si bien no sospechar mucho de ellos, leerlos siempre con una orientación, con una guía, ¿no?, que te pueda ir
orientando y guiando por los laberintos de una escritura más política y de época. Gracias, Joaquín, felices de estar acá. Así que gracias y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Soledad, por la oportunidad de conversar de Sarmiento Gamboa, del proyecto Fortificador, aquí en la cafetería del Parque del Estrecho de Magallanes, y estando justamente enfrente de Ciudad Rey Don Felipe, a las orillas del Estrecho de Magallanes. Ha sido realmente un privilegio poder conversar contigo aquí unos minutos. Hemos sido testigos de otra época. Somos testigos desde otra época, otra dimensión, unos testigos privilegiados y cómodos, porque mira, estamos acá varios metros. Eso. Exactamente, aquí en el Estrecho se concentran temporalidades, vas a encontrar un pasado de pueblos originarios, de aónica, de canoeros, vas a encontrar una capa que tiene que ver con las poblaciones o el intento de población por parte del imperio de los Austrias, ¿no? Y luego vas a encontrar toda la historia de Chile, ¿no? De la Goleta Ancud, de Fuerte Bulnes, y toda esa acumulación de historias, por una parte humanas, y toda la riqueza natural que encontramos en el Estrecho de Magallanes hacen que sin duda sea un punto enorme de atracción, no solamente turística, sino también para investigadores tanto de ciencias duras como de las humanidades. Somos la última capa, por el momento. De momento.